Boa tarde a todos. Vou ser a primeira oradora desta sessão a seguir ao almoço e que, no fundo, vai pegar na mesma temática que esteve a ser debatida na sessão final desta manhã. Esta apresentação tem como objetivo apresentar a problemática dos dados abertos e dos conjuntos de dados de elevado valor, mas tendo em conta o papel que o Sistema de Informação Geográfica pode desempenhar para, no fundo, contribuir para o cumprimento da Diretiva de Dados Abertos e do seu regulamento de execução no que se refere aos conjuntos de dados geográficos. Portanto, no fundo, este assunto, como viram de manhã, já houve alguma referência a esta problemática no contexto da Diretiva Inspire. Começando com esta definição de dados abertos que está na diretiva que foi publicada em 2019, os dados, e que também já foi hoje de manhã referida no fundo, na alocução do professor Mário Caetano, da DGT, os dados em formato aberto são aqueles que idealmente podem ser utilizados, reutilizados e partilhados de forma livre por qualquer pessoa e para qualquer finalidade. Portanto, há aqui uma ideia de que esta informação, ao ser disponibilizada de forma aberta, pode ter amplas utilizações e, no fundo, acabar por contribuir de forma diversa para a sociedade, no fundo. Antes de entrar na temática propriamente dita das diretivas e, no fundo, dos diplomas que, entretanto, saíram desde 2019, gostaria de referir aqui, e este assunto também já foi focado hoje de manhã, que em Portugal existe a plataforma aberta para dados públicos portugueses, a dados.gov, que é da responsabilidade da Agência para a Modernização Administrativa, que tem como função, no fundo, integrar, agregar, referenciar os dados abertos de diferentes organismos da administração pública e funciona desta forma como um catálogo central de dados abertos em Portugal. Começando agora por, no fundo, seguir esta sequência de diplomas que estão neste momento a dar o enquadramento legal para toda esta problemática dos dados abertos, temos então a publicação da Diretiva 2019-1024, que foi publicada em 20 de junho de 2019 e que vem, no fundo, na sequência da chamada Public Sector Information Directive, que tinha sido publicada em 1998 e que tinha sido alterada em 2013. Eu sei que esta problemática da Diretiva dos Dados Abertos vai ser também referida em algumas outras apresentações desta sessão, não me irei alongar muito sobre o que a Diretiva estabelece, mas destaquei aqui que, estabelecendo o quadro legal comum para a disponibilização e reutilização de dados abertos em todos os países membros da União Europeia, no fundo esta diretiva pretende contribuir para estes aspectos que estão aqui destacados, que têm a ver quer com a transparência das atividades governamentais, apostar na inovação, permitir uma melhor prestação de contas, a criação de valor, tornar um setor público mais eficiente e, claro, também, como já foi referido de manhã, contribuir para um mercado único digital. Esta diretiva, no seu capítulo 5, define os conjuntos de dados de elevado valor e aponta para uma adoção futura de um ato de execução, que também já foi subejamente falado hoje durante a manhã, que identifica a lista de conjuntos específicos de dados de elevado valor que pertencem às categorias estabelecidas no anexo 1 desta diretiva. E a forma como estes conjuntos específicos de dados de elevado valor são identificados baseia-se no seu potencial para quer gerar benefícios socioeconómicos ou ambientais, beneficiar um elevado número de utilizadores e em particular as pequenas e médias empresas, ajudar a gerir receitas e poderem ser combinados com outros conjuntos de dados. Aqui estão identificados, como também já vimos de manhã, as categorias temáticas que estão definidas no anexo da diretiva e que depois estarão refletidas no regulamento de execução que saiu posteriormente. Na sequência da publicação da diretiva, os Estados-membros tiveram que proceder à sua transposição e surgiu a publicação da Lei nº 68 de 2021,
que transpôs a diretiva para o direito nacional. Esta lei, gostaria só de destacar, portanto, como vemos, ela transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva, define também os conjuntos de dados de elevado valor de acordo com essa diretiva, bem como as suas temáticas, categorias temáticas, e gostaria de destacar que no ponto 5 do artigo 27 é referido o portal dados.gov como o catálogo central dos dados abertos em Portugal e que esse catálogo poderá articular-se com os outros portais que contenham dados abertos. Isto dá um enquadramento para a forma como essa informação pode chegar ao portal dados.gov. Chegando agora a 2023, foi publicado a 20 de janeiro de 2023 o Regulamento de Execução 2023-138, que estabelece uma lista de conjuntos específicos de dados de elevado valor e as respectivas disposições, quer de publicação e de reutilização. Este regulamento foi aprovado em dezembro de 2022, mas a sua publicação no Jornal Oficial da Comissão Europeia, da União Europeia, foi realizada apenas em janeiro. O regulamento estabelece que estes conjuntos de dados de elevado valor têm que ser disponibilizados gratuitamente e com determinadas características específicas. Têm que ter formatos legíveis por máquina, têm que ser disponibilizados por meio de interfaces de programação de aplicações, ou APIs, e quando relevante, através de descarregamento em bloco. Entrando em vigor no 20º dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia e sendo aplicável 16 meses após esta entrada em vigor, o deadline para que os Estados-membros disponibilizem os conjuntos de dados de elevado valor surge como sendo junho de 2024. Também já foi referido que, de acordo com este regulamento, é necessário depois proceder aos procedimentos normais das diretivas, em que é preciso fazer a monitorização e a elaboração de relatórios relativamente à sua aplicação, e, portanto, isso é algo que também vai ter implicações para as diferentes instituições que são responsáveis por dados abertos nos diferentes Estados-membros. As disposições para a publicação dos conjuntos de dados de elevado valor incluem a identificação, como já referi, a disponibilização em formatos legíveis por máquinas, ou seja, os dados estruturados num formato que permita um processamento automático através de um software e os dados têm que poder ser facilmente identificados, reconhecidos e extraídos, estão aqui identificados relativamente a esta questão dos formatos. Depois, acessíveis através de APIs, que são conjuntos de funções, procedimentos e protocolos que permitem a comunicação entre máquinas, portanto isto é um aspecto muito importante no contexto da Diretiva de Dados Abertos e do seu regulamento, e que haja uma possibilidade de intercâmbio contínuo de dados. E depois há a possibilidade de descarregamento em bloco, que pode estar associada também ao descarregamento de dados históricos e outras situações em que tal seja aplicável. Em relação ainda no fundo, para tentar aqui sintetizar, o regulamento determina a reutilização dos conjuntos de dados de elevado valor é gratuita para o utilizador, não podendo haver a cobrança de qualquer taxa, mas, no entanto, existem algumas exceções, como para empresas públicas, bibliotecas, museus e arquivos, em que haja a possibilidade de poder cobrar, por exemplo, por um valor pela disponibilização ou pela reprodução da informação. E também as entidades que demonstrarem que dependem de receitas para a prestação de serviços públicos, dependendo daquela informação, terão 2 anos após o regulamento de execução, ou seja, só em 2025 é que terão que ter os seus dados em conformidade com esta diretiva. Também já foi referido hoje aqui de manhã que há uma grande parte destes dados abertos que são identificados através da diretiva de dados abertos, que são de natureza espacial e que têm a ver, no fundo, com a aplicação da diretiva Inspire e com todo o esforço de organização e de aplicação
metodologias de interoperabilidade, criação de metadados, todos esses aspectos que, no fundo, estão associados à criação das infraestruturas de dados de informação geográfica, e, no fundo, depois há a sua articulação entre si devido à diretiva INSPIRE, e através do anexo do regulamento é possível identificar que as categorias temáticas que estão mais associadas, no fundo, à componente geográfica, à diretiva INSPIRE, são a componente geoespacial, a categoria temática geoespacial, da observação da Terra e a da mobilidade. Aqui apresenta-se, como já foi também referido, que neste regulamento são identificados de forma específica, não muito harmonizada, mas dependendo também de qual é que é a categoria temática em causa, são identificados quais os temas que dela fazem parte. No caso da categoria geoespacial, temos aqui identificados as unidades administrativas, a toponímia, os endereços, os edifícios, as parcelas cadastrais, parcelas de referência e parcelas agrícolas, e existem também determinados detalhes relativamente aos atributos a considerar, à cobertura geográfica, que neste caso é identificado como, quando combinados, devem abranger todo o Estado-membro, e também em termos de granularidade. Existem outras categorias em que esta informação não é estabelecida no anexo, e, por exemplo, na categoria seguinte que eu aqui identifiquei, que é a observação da Terra e do ambiente, são identificados os temas que são os temas INSPIRE, e todas estas características que na outra categoria estavam identificadas no próprio anexo, é feita uma remissão para a própria diretiva e para o que a diretiva estabelece, a diretiva INSPIRE. Este tema também inclui legislação relacionada com temáticas transversais do ambiente, como o ar, o clima, emissões, o ruído, etc. Continuando, identifiquei também aqui o tema da mobilidade, que também está associado à temática do INSPIRE, que inclui estes dois temas, redes de transporte e águas interiores, e define também a granularidade, a cobertura geográfica e os atributos no próprio anexo do regulamento. Tal como então referi, como foi constatado que grande parte da informação tem uma natureza geográfica e pode ser incluída nestas categorias temáticas, e que também todos os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos em termos de infraestruturas de informação geográfica acabam por ter algum papel a desempenhar agora na disponibilização, de acordo com as características definidas no regulamento, dos dados, conjuntos de dados de elevado valor. E então eu coloquei aqui um slide sobre o SNIG, uma vez que é a nossa infraestrutura nacional de informação geográfica e que permite partilhar, pesquisar e aceder à informação geográfica através do Registro Nacional de Dados Geográficos. O SNIG é uma infraestrutura que disponibiliza cerca de 3.000 conjuntos de dados geográficos abertos, e temos aqui também uma informação relativamente à política de dados, que é algo que também vai ter que ser considerado no fundo, nesta fase, que tem a ver com a disponibilização dos dados abertos de forma livre e aberta. A DGT é coordenadora do SNIG e, ao mesmo tempo, é o ponto de contacto nacional INSPIRE, e, portanto, isso também é um aspecto importante, no fundo, num processo que nós achamos que pode ser desencadeado e que o SNIG tem o papel a desempenhar, em articulação com a AMA, claro, para a identificação e, no fundo, a disponibilização dos conjuntos de dados de elevado valor de natureza geográfica. Só tirar isto. O Sistema Nacional de Informação Geográfica é, como sabem, um sistema que envolve a colaboração das diferentes instituições, tem uma governança partilhada em que a DGT é a coordenadora da infraestrutura e é responsável pela sua operacionalização, e depois tem um Conselho de Orientação, o chamado Conselho de Orientação do SNIG, que é responsável pela orientação estratégica da infraestrutura e envolve 37 entidades da administração pública. A temática desta apresentação tem especificamente a ver com este papel que o SNIG, com toda a infraestrutura, seja ela tecnológica, seja ela em termos de organização, do papel que essa infraestrutura pode desempenhar no contexto agora dos conjuntos de dados de elevado valor. Foi preparada uma tabela apresentada no COSNIG e aprovada no COSNIG,
para que as entidades pudessem identificar os seus conjuntos de dados de elevado valor, de natureza geográfica, garantindo, ou tendo como objetivo vir a garantir que até 20 de junho de 2024 a componente da informação geográfica passa, em termos de conjuntos de dados de elevado valor, passam a estar disponíveis de acordo com as exigências do regulamento de execução. E também, uma vez que a DGT é a coordenadora da infraestrutura e também o ponto de contacto Inspire, temos aqui também uma ligação privilegiada com o Inspire e com os desenvolvimentos que estão a ser feitos no âmbito da diretiva. Foi criado, também foi referido hoje de manhã naquela apresentação do colega Jori, foi referido que existe uma ação do programa 2020-2024 do MIG, do MIWP, que é dedicada a este alinhamento entre o Inspire e os conjuntos de dados de elevado valor, tanto em termos de metadados e do que é necessário fazer para que aquilo que foi feito no Inspire, em termos de metadados, se adeque ao que é exigido também para os dados abertos e conjuntos de dados de elevado valor, e também em termos de conjugar os esforços que já houve no âmbito do Inspire em termos de dados prioritários, para que tal possa também servir este objetivo dos conjuntos de dados de elevado valor. Houve uma reunião em abril, em que penso que foi em abril que foi criada esta ação e este grupo de trabalho a dedicar-se a esta temática, e prevê-se que agora no final de novembro haja uma reunião do MIG onde mais desenvolvimentos serão discutidos e no fundo nós no âmbito do SNIG pretendemos acompanhar estes desenvolvimentos para que esta temática dos conjuntos de dados de elevado valor possa usufruir no fundo desse trabalho. Sim, então eu agora vou só mostrar aqui, foi enviada esta tabela às instituições para que elas pudessem identificar os conjuntos de dados de elevado valor, considerando os temas e as categorias temáticas e depois toda a informação que caracteriza no âmbito do regulamento essas categorias temáticas e temas, e com esse levantamento nós podemos aqui mostrar o caso da DGT, uma vez que isto é ainda uma análise preliminar, não vamos estar aqui a entrar em pormenores sobre os resultados obtidos para as diferentes instituições, mas podemos verificar que a DGT apresenta 22 conjuntos de dados de elevado valor neste primeiro levantamento preliminar, em que a maior parte são da temática da observação da terra e do ambiente. Existem, em termos de política de dados, alguns aspectos que é necessário rever, uma vez que alguns destes conjuntos de dados identificados têm algumas restrições e, portanto, para cumprir o que o regulamento exige, é necessário que esses aspectos sejam revistos e estão aqui identificados por categoria os diferentes temas em que houve dados reportados. Globalmente, como eu referi, não ia mostrar mais instituições, globalmente podemos identificar que a categoria geoespacial é aquela que envolve maior número de instituições, mas é a categoria observação da terra e do ambiente que apresenta mais dados reportados, dos 241 conjuntos de dados de elevado valor que foram reportados pelas diferentes entidades. Em termos de temáticas, verificamos que a categoria geoespacial apresenta dados, portanto há uma grande diversidade de temas, não podemos dizer que haja um propriamente predominante, pelo menos até agora, e no caso da categoria mobilidade, existe uma predominância, como seria natural, das redes de transporte. No caso da categoria da observação da terra, há também uma grande diversidade, podemos dizer que os temas com maior número de conjuntos de dados reportados são as ortoimagens, a ocupação de solo, os sítios protegidos e também a parte do planeamento que está incluída neste tema, zonas de gestão, restrição e regulamentação, porque estes são os temas do Inspire e, portanto, é essa a designação. E, por fim, temos aqui globalmente também a questão dos dados reportados com restrições e, portanto, são situações que é necessário rever. Temos que existem aqui 15% de dados que estão identificados como tendo restrições e, por outro lado, também se identifica que alguns dados que foram reportados não estão no SNIG e, portanto, isto pode representar também uma oportunidade para novos dados serem publicados através do SNIG. Como notas finais, posso referir então que esta análise que nós apresentámos agora é ainda uma análise preliminar, é necessário ainda, no fundo, rever os dados identificados pelas entidades relativamente ao que está estabelecido na lei
nomeadamente em termos das políticas de dados e também de outros requisitos, e por outro lado recolher dados das entidades em falta, porque algumas entidades não reportaram, e também discutir esses dados no POSNIG. É preciso continuar a acompanhar os esforços que estão a ser desenvolvidos no contexto do grupo de trabalho da ação do programa do MIG, do INSPIRE, e também, no fundo, se possível, colocar os conjuntos novos que foram identificados e que não estavam no SNIG, passá-los a incluir no SNIG. E isto pode ser visto como uma oportunidade, tanto no âmbito do SNIG, como a própria cumprimento da diretiva poder usufruir do SNIG para no fundo, usufruir de todos os esforços que o SNIG já representa para permitir a aplicação do regulamento de execução da Diretiva de Dados Abertos. Obrigada. Bueno, hoy, muchísimas gracias a la organización por invitarnos a participar un año más en las jornadas ibéricas de infraestructuras de datos. No podíamos dejar la oportunidad de presentar los trabajos que estamos desarrollando en el Ministerio en el tema de datos abiertos y reutilización. Nosotros abordamos la información relativa al patrimonio natural y la biodiversidad en un amplio sentido. La presentación se hace en colaboración con la empresa Traxatec. Me va a acompañar Ramón Baiger y también está presente Mónica Puebla, que son con los que trabajamos codo con codo para poner en marcha este sistema. ¿No pasa? No pasa. ¿Un rato? A lo mejor. Vale. Gracias. Bueno, como la primera diapositiva, pues queríamos presentar un poco que llevamos en marcha para montar este sistema realmente desde el año 2007, que es cuando se crea la Ley de Patrimonio y se pone en marcha el proyecto del Inventario Español del Patrimonio Natural. Durante esos años, sobre todo, pues hemos trabajado en la realización de la normalización de las herramientas. Tenemos algunas aplicaciones en un servidor de aplicaciones y hemos hecho algún servicio de acceso a los datos alfanuméricos. Esto que nos ha contado antes Alexandra de que hay que crear APIs, pues nosotros ya habíamos empezado con estos servicios SOAP que solamente tenemos ahora mismo para el de especies, para el tema de especies. También hicimos alguna incursión en 2017 en colaboración con Portugal para 2 proyectos financiados por la Unión Europea de datos abiertos y enlazados que también nos abrieron un poco el mundo de qué era lo que iba a llegar con el tema de la reutilización, que son estos datos, los 2 que tenéis ahí, de CrossNature, que fue para especies también, y CrossForest, que es para los temas forestales. Y bueno, pues efectivamente en 2023 nos llega el reglamento de ejecución, el 138, y nos dice ya cuál es el camino a recorrer. Pero realmente nosotros ya habíamos iniciado ese camino y bueno, aquí tenéis cuáles son nuestros objetivos y habíamos iniciado ya el camino en 2023 porque en 2021 se aprueba el plan de recuperación en España de los fondos Next Generation y ahí nosotros ya habíamos presentado el proyecto que os vamos a contar ahora de dar una vuelta al tema del inventario del patrimonio pues con esta visión de futuro. Ahí tenéis un poco nuestros objetivos estratégicos, tecnológicos y funcionales, que bueno, pues realmente son todos ellos de sentido común y como están escritos, pues no voy a entrar a describiros cada uno de ellos, porque los vamos a ver luego cuando nos los cuente ya nuestro compañero Ramón en vivo y en directo. Bien, este nuevo enfoque del inventario realmente os vamos a contar la parte tecnológica, pero en el plan de recuperación va sumado a todo un proyecto de mejora de conocimiento. Ahí tenéis algunos de los proyectos que estamos poniendo en marcha, como es la mejora de conocimiento de la flora, de la fauna, de la flora silvestre, de la biodiversidad marina, porque todos ellos son competencia de la Dirección General. Entonces, bueno, como veis es toda un acopio de información que está entrando ya directamente a través de aplicaciones móviles en el sistema, los datos tienen que entrar estructurados, hay un complejo proceso de validación, cada dato tiene su propio flujo de validación, no todos tienen el mismo flujo, porque hay muchos de ellos que no se lo aportan las comunidades autónomas y hay que tener en cuenta pues, también su organización territorial.
En España, pues además de comunidades autónomas, tenemos cabildos insulares y tienen que entrar a formar parte de esta validación. Todo ello entra dentro del sistema de una manera automática porque, como veis, el flujo de datos siempre se va a realizar en el sistema y en esa plataforma, que os la contaremos un poco más tarde, más detallada, es donde se hace esos análisis, esa gestión y se van a hacer también modelizaciones. Y todo ello pues, va a estar disponible en un portal de datos y servicios que está ahí con las 5 estrellas de la interoperabilidad. Esta es una imagen del portal, si luego a lo mejor nos da tiempo a poner un poquito el vídeo. Y como veis, yo quería reforzar esta idea, que en este mismo portal es la ventanilla única para los datos del patrimonio natural en España, donde se va a hacer la ingesta de los datos, donde se van a poder hacer el intercambio de información con las administraciones públicas, pero en esta misma plataforma vamos a hacer la analítica, el cruce de datos, los cartográficos, pero consultas de los indicadores. Damos cuenta que tenemos todo el tema de la información alfanumérica que va asociada, y la difusión de datos también crudos. Con estos datos, muchos de ellos, como aparecen en el reglamento de los datos abiertos, son obligaciones de información de directivas comunitarias y, ahí me ha faltado poner el logo de la directiva, pero con esta información alfanumérica y la cartográfica, pues nosotros hacemos las estadísticas y los indicadores que tenemos que reportar pues tanto a Eurostat como resolvemos los indicadores de la Agenda 2030, pues casi todos los del ODS 15 y alguno del ODS 14. Y bueno, sin más, le voy a dejar la palabra a Ramón para que os cuente un poquito más las partes tecnológicas de la plataforma. Muchas gracias, buenas tardes. El cambio tecnológico que se está proponiendo para la plataforma lo vamos a plantear en todo el flujo de información, ¿no? Desde, como ha comentado Blanca, pues desde que entra el dato hasta que se publica. Entonces, por hacer un primer resumen del cambio que supone, pues en cuanto a captura de datos, la tecnología que estamos empleando para todos esos programas de seguimiento de flora y fauna que están en marcha, pues en principio nos estamos centrando más en los modelos de datos que sean compatibles con las listas patrón y con la información que hay en el banco de datos, que en los formularios en sí mismo, que se está usando la herramienta Field-Maps de Esri, ¿no? Sí que está pensado hacer desarrollos nativos con iOS o Android para aquellos seguimientos que vayan a permanecer en el tiempo, pues quizá el de flora amenazada o algún otro que vaya a quedar más estable en el ministerio. En cuanto a la validación de los datos, se están utilizando ETLs con el software de FME Form y Flow, ¿no? Para crear servicios de validación, y directamente pasamos al almacenamiento, que se está integrando todo en un modelo de datos común con la base de datos PostgreSQL con la extensión espacial PostGIS que quiere recoger todo el tratamiento de datos geodatabase que se venía usando en la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y de Certificación, uniéndolo a las bases de datos Oracle de las aplicaciones de gestión, también ministeriales, y se van a almacenar todo en este modelo de datos común. Ese sería un poco el reto tecnológico en cuanto a almacenamiento. En cuanto a análisis, ahora lo veremos un poco más a fondo. Se trata de explotar un data lake, un lago de datos, ¿no? Con muchísima información, porque ha mejorado mucho la resolución de las capas temáticas que intervienen, y encima se junta pues toda la información de Sentinel Leader, ahora lo vemos un poco más. En cuanto a gestión, pues también se están migrando las aplicaciones de gestión que ya se habían puesto a funcionar, que no cubrían la mayor parte de los componentes todavía del Inventario Español del Patrimonio, y adaptándolos a la nueva base de datos, ¿no? Y a la nueva tecnología de esta plataforma, ¿no? Pero en principio son Java, Hibernate, PostgreSQL, y serían accesibles desde una parte privada del portal de datos y servicios. Y en cuanto a la publicación, que es lo que más ha comentado ahora Blanca, pues está el portal de datos y servicios, un CMS Drupal, y luego hemos puesto un catálogo con software CECAN, ¿no? Que es un software de código libre que está preparado tanto para cosechar datos como para publicar conforme a los estándares de datos abiertos y de Inspire, y que está accesible tanto desde la parte pública del portal de datos y servicios como desde una parte privada para todos aquellos datos que no tengan que salir al ciudadano. También va a haber un visualizador GIS y luego una publicación de datos abiertos a través de APIs, ¿no? De API REST.
En cuanto al lago de datos, lo que comentaba, pues bueno, aquí el reto es gestionar el volumen inmenso de información que se viene con toda la mejora de los datos in situ que se están recogiendo. También el Ministerio está metido en marcos de actuaciones prioritarias donde hay datos adicionales que van a requerir pues, modelizaciones, paralelizaciones de procesos, tratamiento de grandes volúmenes de datos. Se requiere una nueva forma de gestionar esta información. La nueva cobertura LIDAR de 5 puntos metro cuadrado que se nos viene también y junto con, por supuesto, todos los datos del programa Copernicus, ¿no? Con la periodicidad tan corta que ya tienen y las estaciones de monitorización instrumentalizadas. Ahí sería un poco el reto en cuanto a analizar para mejorar todo el sistema de indicadores con una tecnología pues, más actual, ¿no? Basada en un análisis de datos mucho más avanzado. En cuanto al entorno tecnológico global, a ver, por un lado, toda esta parte gris, que sería como la capa de datos, pues está basada, como he dicho, en una base de datos Postgre SQL con componente espacial PostGIS y unos repositorios de archivos, ¿no? De momento se está metiendo en la nube de Google Cloud porque el MITECO está configurando una nueva infraestructura, ¿no? Pero mientras disponía de la misma, pues se está montando en servidores de Google Cloud, que luego serán, digamos, bueno, de hecho ya el Ministerio está empezando a instalar su propia infraestructura. Y la capa roja sería una capa de servicios, ¿no? Donde están servicios de GeoServer, el servicio de catálogo que he mencionado. Esto también se mete en un ArcGIS Enterprise para los usuarios Esri que quedan en el Ministerio y las herramientas de análisis. Servicios web hechos con el API REST, que sale de los servicios PostgreSQL, ahora hablaré un poquito de ellos. Y los servicios de TL que he mencionado. Como capa de presentación es el portal de datos de Drupal, donde está integrado con también una parte privada, ¿no? Un visor y unas aplicaciones de gestión. Esta parte verde de aquí serían las herramientas de explotación de la información, ¿no? Que sea pues GIS de escritorios, especialmente QGIS por su buena comunicación con PostgreSQL PostGIS, pero también puede haber GIS de escritorio con ArcGIS Pro, ArcGIS Desktop y gestión de los ETLs. También para análisis estadístico RStudio. La parte morada de aquí es una novedad. La Secretaría General de Administración Digital ha proporcionado a la Dirección General de Bosques, de Biodiversidad, Bosques y de Certificación la posibilidad de usar la plataforma del dato y sumarnos, de momento, con 2 proyectos piloto a ese análisis avanzado que he mencionado. Hay un proyecto piloto que ya ha salido satisfactoriamente, que es más alfanumérico, pero que, bueno, que ahí la parte interesante es que se conecta a servidores externos de un organismo europeo, el IUCN, y por otro lado se está probando un piloto con información geográfica que ahí le está costando más a este sistema de la plataforma del dato, que está basado en Cloudera, lo ha montado Telefónica para este ministerio, y está basado pues en Hadoop y en Spark. Entonces la idea es que la parte de análisis que mencionaba pues se pueda llegar a montar en esta plataforma de la administración. Más concretamente, el portal de datos y servicios, pues la tecnología que tiene, sí que hay que mencionar que es lo más interesante es que tira directamente, o sea, aunque el portal está montado con un gestor de contenidos Drupal, que por supuesto tiene su validación de contenidos, gestión de usuarios, publicación, pero los datos que está recogiendo son de la base de datos del sistema, pero sin tener contacto con ella, porque a través de los servicios API REST, que están montados con un software PostREST, ¿no? que está conectado directamente con PostgreSQL, pues hacen una llamada a la base de datos. Como es una gran cantidad de información, para que salga con una velocidad adecuada y se puedan hacer consultas, pues hay un indexador, que es el Solar, ¿no? Que es pues para tratar grandes volúmenes de datos en la web. También el estar dotado del catálogo de metadatos CECAN y, bueno, y luego el visor de mapa. Eso sería un poco en cuanto a la tecnología.
nos queda un poquito de tiempo, podemos ver un pequeño vídeo, porque el portal de datos y servicios está en desarrollo, pero bueno, ya empieza a tener algunas funcionalidades en marcha. A ver, estamos viendo un pequeño vídeo, tiene una parte privada, ¿no? Para registrarse y acceder a las aplicaciones, pero luego tiene un catálogo, el catálogo de datos, un acceso donde de momento, bueno, están metidos 56 conjuntos de datos del IEPNB, que son los que se han metido, pero ahora hay que empezar a cosechar otros datos y meter tanto datos gráficos como alfanuméricos. Y en las áreas temáticas tenemos una aplicación de consulta de especies silvestres, en concreto la base de datos EIDOS, que es la de especies silvestres del Ministerio, donde ya hay una conexión en vivo con la información y se pueden realizar pues, consultas facetadas gracias a esos indexadores, pero que tiran directamente de los servicios de la base de datos y ver pues, las fichas de especies pues, con su mapa de distribución y todos sus atributos. Todos estos atributos están ligados a los servicios API REST que pueden ser consultados desde fuera. La idea es publicar esa forma de consultar para que no sea esta la única forma, obviamente, de consultar la información, sino que se pueda incorporar para los desarrolladores. Igualmente también está para espacios protegidos con la posibilidad de hacer filtros, recabar información y hacer pues por tipo de protección, en ámbitos geográficos, ¿no? Sacar pues los espacios y de forma que salgan en tiempo real pues los indicadores que están considerados en esta materia de espacios protegidos, ¿no? Sí, pues, aquí un poquito, bueno, aparte de que hay un pequeño visor que acompaña a la información numérica, pues están también los gráficos en vivo de estos indicadores. Perdón, tenemos que... Vale. Bueno, en cuanto al tema del API REST, pues hay unas instrucciones para acceder al mismo que estarán a disposición de las comunidades autónomas, de la comunidad de desarrolladores y de organismos colaboradores de investigación, donde bueno, pues se podrá acceder pues, a una serie de endpoints con unos métodos, ¿no? Que marcan la forma de hacer la consulta al servidor y de forma que el resultado sean pues, unos ficheros JSON accesibles de máquinas. Bueno, ha estado Alessandra contando un poco pues, que cumplen con los estándares de datos abiertos. Y como ya para terminar, la propia APP Naturaleza, que es una APP histórica del Ministerio, que está disponible en Android y en iOS, pues se va a enriquecer, aparte de los servicios de mapas del propio Ministerio, pues con estos datos que proceden del API REST, junto con una parte privada que conectará pues con las aplicaciones de gestión que tendrán un carácter responsive y también con esas aplicaciones de seguimiento de flora y fauna que se consideren que el Ministerio va a tener a más largo plazo y podrá tener una gestión de los usuarios o poner a disposición de herramientas de ciencia ciudadana, etcétera. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta, si queréis hacerlo. Ok. Tenemos dos preguntas, ¿está bien? Hay, micrófono. Una u otra. Según qué pregunta sea, se la pasamos a Blanca.
Hola, buenas tardes. Habéis hablado en la presentación de interoperabilidad 5 estrellas y el InData, he visto por ahí. Quería saber qué vocabulario se está utilizando para generar pues, todo lo que conlleva detrás, ¿no? El RDF y demás, y qué tecnología estáis utilizando para ello, porque he visto en la slide que has mostrado, no he identificado nada y quería pues, que contaras un poquito más de detalles sobre eso. Gracias. Sí. A ver, lo de la interoperabilidad 5 estrellas está referido a los proyectos que ha mencionado Blanca al principio, CrossNature y CrossForest, donde se desarrollaron ontologías tanto para la base de datos de especies silvestres, que fue una ontología pues, propia de esta base de datos EIDOS, como para el inventario forestal nacional, el 3, y el mapa forestal de España en 50.000. Se han hecho ontologías específicas. El Ministerio sigue trabajando en esta línea de crear ontologías para llegar a la publicación de RDFs. Los RDFs que hay ahora mismo publicados están en datos.gov.es y son de los que he mencionado, de la base de datos EIDOS y del IFN3 y del MF50. Entonces es ahí donde la tecnología que hemos usado ahí pues es crear unos ETLs con Java que se alimentan directamente de la base de datos PostgreSQL y que generan las tripletas y se publican con, espérate que no se me, con no, bueno, SparkQL es la forma de consultarlos, pero el servidor de datos, ahora no me acuerdo el nombre espérate, bueno, es un servidor que se usa para la publicación, ¿no? de las tripletas. Ahora se me ha olvidado cómo es. ¿Cuál? No, Tartel es uno de los formatos que se ofrecen ahí en datos abiertos, de tripletas, pero el software de servirlos... ¿Tal vez Virtuoso? Virtuoso, exacto, Virtuoso. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más aquí. Hola, es una pregunta muy concreta y muy de detalle porque me ha sorprendido que has dicho que CECAN también se conseguía cumplir con Inspire. Sí, esto es algo muy reciente y que ha sido estudiado. A lo mejor Paloma, que viene después, puede contestarte con más detalle, porque sí que ha sido, o sea, CECAN es verdad que está orientado a la directiva de datos abiertos, más, o sea, de reutilización, ¿no? Más que Inspire, pero las versiones últimas ya generan, ya es posible generar catálogos CSW que cumplen con el validador y también pueden cosechar datos de los servidores, o sea, de los servicios Inspire también, de los catálogos Inspire, de GeoNetwork, efectivamente. Entonces, en cierto modo, puede sustituir a GeoNetwork, siendo una herramienta un poco más moderna que se personaliza con Python, no con Java, ¿no? Como es el caso de GeoNetwork. Y sí. Y sí que si tienes dudas en profundizar con eso, te podemos dar algunas, información o ejemplos de lo que hemos ido comprobando. O sea, sí que desde el principio nuestro interés era confirmar que se podían validar y tal. Seguro que a lo mejor Paloma puede matizar algo de esto después. Bueno, muchas gracias. Desafortunadamente no tenemos más tiempo. Al productor y solamente el trabajo está en el catálogo, en CECAN. Es la última. ¿Cuándo por fecha? Esta. Sí, esta. Entonces me ha venido justo al pelo, me digo, qué bien. O sea que en cuanto lo tengáis publicado, le damos publicidad y se lo enseñamos. Sí, creo que sí. Vale, justo. Pues muchas gracias. Bueno, es un poco es la extensión un poco de la mesa redonda de esta mañana, donde quiero mostrar el esfuerzo que tenemos los conjuntos de datos geográficos y en parte el error un poco de que se hacen datos abiertos y datos geográficos. Hombre, no, los datos geográficos también son datos abiertos y que los catálogos nuestros también son catálogos de datos abiertos. O sea, no tiene por qué es XML, no dato abierto. Y es un poco meternos también en el mismo saco. Entonces, bueno, salió este reglamento, como sabéis, en diciembre del año pasado y lo que hace, pues eso, clasifica una serie de
datos como conjuntos de alto valor porque tienen un determinado beneficio, garantiza que los datos públicos se publiquen para, bueno, y con las mejores restricciones, o sea, con las mínimas restricciones jurídicas y técnicas y sin ningún coste alguno. Entonces nosotros en España, así a nivel nacional, tenemos el catálogo del aire y el COCSI. Entonces os voy a plantear un poco cómo estamos. Entonces, esto ha sido creciendo. En 2019 teníamos 10.000, 11.000. Bueno, ¿cuánto tenemos ahora? Pues ahora ya tenemos unos 43.959. Hago harvesting a todos los catálogos que hay conectados con Genderworld, excepto uno solamente por un problema técnico, mensualmente. Algunos, por ejemplo, Aragón tiene muchísimos, 16.000, el Instituto Español de Oceanografía también tiene muchísimos, etcétera. Y nada, y en teoría todo va bien. Y ya está, y así. Entonces, ¿qué ha pasado? Nos hemos encontrado a lo largo de estos años que nuestros datos han sido clasificados de diferente forma por la Comisión Europea. Empezaron con el tema SPY y sabemos cómo salieron y nos lo sabemos de memorieta. La segunda clasificación que salió fue en el 2016 y era porque no publicábamos y dijeron, venga, vamos a hacer una priorización. Y lo que hicieron fue con los datos medioambientales, porque sobre todo empezaron a decir que estos eran los prioritarios. Y ahora, en este año, ha salido este reglamento, el de conjuntos de datos de alto valor, donde dice que en teoría tienen que cumplirse que sean fáciles de encontrar, sean accesibles, interoperables y utilizables. Y aquí empieza ya otro concepto que son los principios FAIR, que os sonarán a muchos. Bueno, y es esta la tercera clasificación. Y en teoría, de todos los datos que se clasifican, nos encontramos con que los datos nuestros son, bueno, nuestros geográficos son el geoespacial, observación del área de medio ambiente, movilidad, meteorología, porque hay una parte del SPY que la afecta y esto es nada. Esto es, en teoría, nada. Vale, bueno, pues como sabemos, en los datos geoespaciales están divididos en unidad administrativa, nombres geográficos, direcciones, edificios, parcelas catastrales. Luego está el SIGPAC y en teoría parcelas de referencia, que yo por lo menos aún no sé lo que es. Es lo único, pero está ahí. Y entonces nos dicen que tiene que ser CC BY, formato abierto, etcétera, etcétera. Y aquí marca, como ha dicho bien Jordi esta mañana, la granularidad, la escala. Vale, en los datos medioambientales están todos estos. Hacen referencia a los anexos y también dicen lo mismo, que tienen que darse mediante CC BY. Y lo importante del anterior, los elementos mínimos según el reglamento de metadatos. Y luego, en este reglamento te dice que tiene que tener una jerarquía, una estructura, unos diccionarios. Lo digo porque, o sea, no dice en ningún momento que tenga que ser XML, se puede hacer en DCAT o mañana en algún otro formato. Solamente tiene que tener eso, los elementos mínimos, que si todos conocéis el reglamento de metadatos sabéis cuáles son y lo que nos cuestan. Y en teoría es eso, es que la información geográfica tiene mucha riqueza. No es una página web donde pongas un título y un resumen y poco más, sino que alguien tiene que ver la calidad. Luego, en los créditos, la licencia de uso, la licencia de acceso, luego, o sea, muchísimas más cosas que cuando yo me meto en los catálogos con esquema de CAT me queda escaso la información que tiene. Tengo que ir siempre al documento. Bueno, y en red de transporte hacen una clasificación que hace referencia a una directiva del 2005 y luego está el tema de red de transporte con lo mismo. Metadatos SPY, un web feature service, formato abierto, Creative Commons, etcétera, etcétera. Y luego mencionan que tienen que tener un vocabulario controlado y una estructura. Bueno, y en cuanto a la meteorología, lo único que dice aquí es que los metadatos no tienen por qué ser SPY. O sea, los metadatos no tienen por qué tener eso, no tienen que cumplir el reglamento. Pero sí hace, que me ha sorprendido, que sí dice que tiene que cumplir las especificaciones de SPY, la estructura, y además ponen en la URL de la especificación. Está mal la URL, como he comentado esta mañana, pero es muy parecida, le falta aquí una errata, pero hace referencia justamente a este documento. Vale, entonces, ¿y qué temas se quedan fuera? Vamos a ver, aquí en esta presentación que os he hecho, yo me he saltado toda la lista de directivas medioambientales que luego pone a continuación, que es un detalle y que hay que cumplir. Eso solamente me irá a lo gordo. Y entonces yo no sé si en las instalaciones agrícolas y de agricultura o estos están metidas en esas directivas. Pero estos, al parecer, son los temas que no son conjuntos de alto valor. O sea, que estaban clasificados como SPY, pero que ahora se han obviado o no se consideran en este reglamento. Vale, entonces, ¿qué tenemos en el aire? Ahora mismo, ayer había 43.956. De todos esos están divididos en conjuntos de datos, series y hojas. Entonces, estos
vemos, tenemos que ver cuáles son HVD. Bueno, pues el tema es fácil. Están todos clasificados con SPY, si no, no entran en el catálogo. Bueno, pues entonces, solamente de esos 43.000, un 4,5% no son conjuntos de alto valor. O sea, muy poquitos, la mayoría es conjunto de alto valor. Ahora, ¿cuáles tienen licencia CBY? Hombre, esta consulta yo la he hecho mediante un get.mine al servicio de localización CSV y entonces yo escribía cc-by, cc-by, Creative Commons y, hombre, la búsqueda no es muy certera, pero entre un 90 y un 99% lo son. No hay ninguno con, o sea, un 60%. La mayoría son libres, o sea, son en teoría sin ningún tipo de restricción, solamente Catastro, que no sé si ha cambiado la licencia, o la va a cambiar, y creo que alguna otra organización. Vale, cumplimiento total. Todos están descritos con el reglamento que se basa en la ISO 19139. Y luego, ¿cuántos tienen un servicio de descarga? Pues de esos 43.000, solamente 1.500, muy poquito. Aquí sí es donde es nuestro talón de Aquiles y tenemos que trabajar. Vale, entonces, eso era con el catálogo del aire. Estos datos son con el CODSI, que como sabéis el CODSI nos hacen un harvesting al catálogo ArcGeoportal SPY y es lo que aparece. En teoría está mucho mejor lo que es la descarga. Aquí he obviado, por supuesto, el Atom. Entonces solamente hay un 32%, pero todos los conjuntos, por ejemplo, de Mapa Miteco, se descargan con un Atom. O sea, sería una descarga 100%. Lo que pasa es que como no he considerado el Atom, es un 32%. Casi todos tienen licencia CC BY y, bueno, en general está bastante bien. Pero, por ejemplo, datos.gov.es. Ahora mismo, sé que están cambiando de versión, o sea, y ahora mismo hacer este análisis es muy cruel porque es un portal muy antiguo. Pero como van a cambiar de versión, supongamos, pues entonces, tienen ahora mismo 72.000 conjuntos de datos. Ninguno cumple el reglamento de metadatos, porque en el momento en que hacen un harvesting, se lo disminuyen, es decir, se basa en una versión de DECAT, creo que 1.0, y lo destruyen. Por eso digo que el catálogo que acaban de mostrar Ramón y Branca es bastante bueno, porque se basa en CECAN, lee datos de DECAT y datos XML y lo muestran tal cual. Y un usuario puede decir, venga, pues lo quiero visualizar en esto, lo quiero visualizar en lo otro, y se lo muestra. Luego, no es necesario meter ninguna palabra clave para encontrar un conjunto de datos de valor porque nuestros conjuntos de datos lo tienen, pero en el momento en que van a datos.gov.es, esta palabra clave desaparece y no se puede buscar. Entonces, yo no sé cuántos ahora mismo hay, o sea, cuántos de esos 72.000 conjuntos de datos hay de HVD. Bueno, espero que aquí no haya nadie de datos.gov.es y luego me disculparé con Sonia, la pobre, pero es decir, van a cambiar la versión, Luego, de servicios de descarga, esto es muy poquito, solamente un 0,28 y sí se puede buscar, lo tienen puesto. Es decir, de los 72.000, 0,28, muy poquito. Y luego, esta búsqueda, ¿cuántos tienen licencia CC BY? Yo creo que lo tienen el 100%. Lo que pasa es que cuando buscas, la búsqueda no es muy perfecta y entonces te devuelve que es un 0,87. Pero yo sé que es un 100%. Bueno, pues eso es la comparación de lo que hay ahora y eso. Sí, hablo un poquito de prisa porque si no, no llegamos. Esto es lo que conté esta mañana, es lo que nos obliga y lo que tenemos que cumplir y prácticamente, pues quitándolo de la resolución, que yo sé que cuando, o sea, nosotros, si teníamos la hidrografía 1.5000, no la hemos publicado a 200.000, la hemos publicado a la escala en la que estaba la base de datos y los nombres geográficos y las líneas límite. O sea, yo no conozco a ningún conjunto de datos que, teniéndolo con una gran resolución, se haya hecho una generalización. Por lo que entonces lo que tenemos es lo que estamos publicando. Entonces, quitando pues eso, que prácticamente el esfuerzo sobre todo está aquí, en la descarga, que dice que permiten el Web Feature Service. Esto implica que también se pueda mejor utilizar otro tipo de servicios. No sé, a lo mejor un servicio REST, aquí ya no lo sé. O la API, me imagino que la API de OGC, etcétera. Y aquí no he metido la metodología porque la he excluido. Y bueno, luego tenemos, tú haces un fichero de metadatos y tienes validadores. Entonces, en la validación SPY te valida, como sabemos, si el metadato es 100% SPY, si es conforme, que si tiene todas las listas controladas, si hace referencia al registro SPY, etcétera. Pero luego tú también puedes validar con los principios FAIR. Aquí sí que, igual que en la validación SPY hay una URL oficial, en los principios FAIR te pones a buscar validadores, ya hay muchísimos y tienes una incertidumbre de saber esto es oficial, esto no es oficial. Yo utilizo el Fair Enough. ¿Quién lo ha hecho? No lo sé, no me preguntéis. Me gusta, simplemente. Lo he visto que son otros proyectos. Y entonces con esto, pues es curioso. Tú te coges un XML
y te dice y te valida 22 indicadores. No sé por qué no me aparece el de ECAT, pero si cojo este fichero de metadatos y lo paso a ECAT, solamente me valida 11 indicadores. O sea, pero la cuestión es que, fijaros, un XML que cumple todos los elementos de SPY y que en teoría tendría que ser fácil encontrable, accesible, interoperable y reutilizable, solamente pasa 16 indicadores de 22. Hay que meterse luego en cada uno de los fallos, verlos, analizar, que ahí siempre son las URLs, pero bueno, es curioso. Es simplemente que también hay elementos para valorar, o sea, herramientas para valorar si tu conjunto de datos es un conjunto de datos de alto valor. Y curioso, simplemente, nada más. Porque yo te digo, no, me gustaría saber si esto es oficial o qué grado de madurez tiene. Bueno, y ahora la pregunta, ¿XML o RDF? Pues con la presentación que ha hecho vuestro catálogo, la verdad es que ya para mí me daría igual. Yo lo hago en XML o en DCAT y la cuestión es el catálogo, o sea, es mi opinión, el catálogo el que tiene que hacer el esfuerzo en publicar y en transferir, no en que el productor tenga que hacer 2 veces el mismo fichero de metadatos, 2 veces en 2 formatos o en dos cosas. Y aquí están las conclusiones. Pues yo creo que los catálogos geográficos son buenos ejemplos de conjuntos de alto valor. El requisito más flojo es la descarga y yo creo que eso, que no nos tienen que forzar digo a la Comisión Europea a que hagamos ahora los metadatos en GeoDecat, que es lo que se va a empezar a sonar. Bueno, ya sonaba hace años y creo que Italia lo metió en su legislación. O sea, que los metadatos se hagan. Pero, joder, yo me rehazo. O sea, yo a mí si no me obligan, oye, cámbiano, o sea, es que cuesta trabajo. Sobre todo los que hacemos metadatos son los que lo decimos, que cuesta trabajo. Y lo que yo creo que no hablamos de inteligencia artificial, pues que lo transformen todo. De XML a DCAT o que lo forme, pero eso sí, cuando se muestre en DCAT, que me muestre los elementos que yo he creado, que me muestre el linaje, que me muestre los créditos, que me muestre, o sea, toda la riqueza que tiene la ISO 19139, que llega a tener 400 elementos de metadatos. Y otra cosa importante, Europa no es el ombligo del mundo. Luego está América Latina, luego está Estados Unidos, que también trabajan con la ISO 19139. Aunque ya está obsoleta y podían haber pasado a la 19115-3, que es la nueva, realmente en América Latina todos han diseñado su perfil y se basan en la ISO 19139. Entonces, claro, si existe un catálogo que queremos combinar metadatos con ellos, yo creo que el esfuerzo debe estar en los catálogos, pues, vuelvo a decir, no en hacer metadatos 2 veces. Y nada, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para unas preguntas. Sí, sí. Si queréis, sí, una ahí atrás. Hola, Palma. ¿Qué tal? Solo quería hacer un matiz a lo que tú has dicho sobre XML o RDF, me da igual. Sí y no, porque si seguimos trabajando con XML, vamos a seguir superponiendo capas. ¿Sí? Dicho de forma muy sencilla. Si pasamos a trabajar con RDF, vamos a establecer conexiones entre los datos a nivel más bajo. Entonces eso supone, por eso yo preguntaba antes si habían hecho vocabulario, si estaban utilizando el RDF, porque es una forma parecida pero diferente. Entonces me da igual trabajar con XML o RDF. Bueno, estoy apostando por la interoperabilidad de una manera más potente si adopto el RDF o continúo con el XML. Vale, en un mundo ideal, cuando realmente o sea, en el caso de que cuando te metes en los catálogos de datos abiertos, es tan pobre la información que no tienen lo que tú me dices, esa riqueza. Un inconveniente que yo encuentro al DCAT es el identificador. Si entras en European Data Portal, te vas a encontrar el fichero de metadatos de donde venga 1000 veces repetido. Por ejemplo, un dato de Navarra que está en la ID de España y luego además le han hecho un harvesting datos.go.es, está repetido 3 veces. Eso es una cosa que tienen que solucionar. O sea, no puede ser que el identificador provenga del catálogo federador. O sea, eso yo no lo veo. Yo sé que ahí me pierden en cuanto un poco a vocabulario contrario y esas cosas, pero yo sé que la comisión tiene el registro SPY
que cada vez lo están haciendo crecer más, el vocabulario que tienen, las listas controladas. Por ejemplo, en teoría no puedes meter formato y escribir GML, tienes que irte a la página de IANA, meter la URL donde está la definición de GML, etcétera, etcétera. No sé. Bueno, yo creo que en un mundo ideal viene muy bien eso, pero a día de hoy... Gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más? Ok. Hola, Paloma, Sí. no sé, a fuerza de que a lo mejor alguien empiece a tirarme piedras, pero visto cómo está la definición de APIs en el reglamento de ejecución, que es una cosa como muy abierta, entiendo yo que hay determinadas cosas, sobre todo a lo mejor cuando estemos pensando en ficheros muy grandes y tal, que el protocolo HTTP o el propio protocolo FTP sería válido a los ojos del reglamento de ejecución, ¿no? Y yo entiendo que efectivamente el WFS sería un estándar suficiente que daría cobertura tanto a las descargas masivas como al acceso mediante API a la información. Y la segunda cuestión que te quería plantear es, nosotros estamos convencidos, yo firmo tu discurso ahora mismo, que es no hay que hacer nada, porque está hecho, sí que llevamos trabajando en esto desde que éramos chicos, ¿no? Yo estoy a punto de jubilarme y llevo ya toda la vida dedicado a este asunto y han venido ahora unos señores que han descubierto los datos y me dicen que los publiquemos como los venimos publicando desde hace tiempo, pero el problema no es que tú nos convenzas a nosotros ya estamos convencidos, el problema es, lo digo también un poco al hilo de la intervención de esta mañana del jefe de la Oficina del Dato del Estado, que dice que él resolverá. La Oficina del Dato del Estado nos ha dicho que va a resolver a lo largo del año que viene cómo tenemos que implementar el reglamento de ejecución y todo ese tipo de cosas. Es decir, lo que te quiero decir con esto, Paloma, es que tenemos nuestros ojos puestos en ti, porque tú al final es quien tienes que convencer a la Oficina del Estado que no nos haga rellenar un catálogo nuevo y que los servicios que estamos publicando son ahora mismo suficientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hago la pregunta. ¿Hay desde el CENIC o desde el Instituto de Geografía Nacional alguna estrategia en relación con este tema? Muchas gracias. Vamos a ver, a mí me extraña un poco que la Oficina del Dato no esté muy en contacto, a mí me da la impresión con la Comisión Europea, porque yo lo que escucho de la Comisión Europea es que van a tirar hacia el GeoReCAD, mientras que el datos.gov.es va a tirar hacia DECAD. Entonces, yo me he ofrecido a la Oficina del Dato a hacer el mapeo y ver si todos los elementos de metadatos del reglamento están en esa versión de DECAD que quieren hacer. Creo que no, pero se lo voy a hacer. Y a lo mejor diciéndoles, no vas a cumplir el reglamento, a lo mejor se replantean. A mí me gustaría que ya estuviese el catálogo en publicación con otros dos, otro que tenéis también, para enseñárselo y decirle, mira, que yo ya se lo he dicho, yo creo que está todo en el catálogo, que no tenéis, que solamente tenéis que hacer harvesting, que tenemos CSVs, que solamente tienes que publicar la información. O sea, decir que yo voy a seguir siendo pesada hasta que no me hagan caso. Y la primera pregunta, a lo mejor es que te la conteste Joana, porque ella es de OGC, y te contará por qué han inventado el API Feature. Y si han inventado el API Feature, será porque el Web Feature Service no tenía... Entonces, la primera te la paso a Joana. Sí, desafortunadamente no tenemos más tiempo, pero podemos hablar sobre esto en el coffee break. Ha habido un pequeño cambio del programa e vamos a ter agora a apresentação. .gov e depois o meu colega Danilo Furtado seguirá com a apresentação. Okay. Portanto, os dados abertos já ouvimos aqui hoje que são dados não sensíveis, não têm problemas de segurança ou privacidade. Qualquer cidadão pode aceder a eles, usar, modificar, partilhar para qualquer uso, mesmo económico, por exemplo. A administração pública contém um conjunto elevado de dados muito importantes do setor público e a sua divulgação é parte das políticas de governo aberto, Open Government, onde se preconizam os princípios da transparência, democracia, participação e colaboração.
Também já foi aqui apresentado, portanto, toda esta sequência das leis e das diretivas. Eu foco-me aqui na nossa lei número 68, que transpõe a diretiva 1024 para os dados abertos e a reutilização dos dados abertos do setor público e o papel fundamental do Dados.gov como portal nacional de dados abertos. Nestes mesmos documentos, nesta mesma legislação, já são elencados, portanto, os conjuntos de elevado valor, que eles são disponibilizados segundo os princípios FAIR, também já foi aqui dito na apresentação anterior. Focando aqui, portanto, no catálogo central de dados abertos em Portugal, Dados.gov, ele acolhe e divulga os dados abertos da administração pública e não só, também do setor privado e outras organizações que tenham dados abertos para partilhar. O portal deve procurar garantir níveis de atualização e qualidade permanentes dos datasets, dos conjuntos de dados, facilitar a sua pesquisa e localização. Um dos aspectos centrais é a reutilização de dados, portanto, ser promotor da reutilização de dados. Pensamos que as reutilizações são um aspecto muito importante nesta temática dos dados abertos e digamos que é o aspecto mais próximo da criação de valor dos dados abertos. Estas reutilizações podem ser sob a forma de visualizações, modelos de dados, apps, storytelling, dashboards e por aí. Portanto, o Dados.gov tem mais de 9.700 conjuntos de dados, temos divulgadas 67 reutilizações no portal e temos cerca de 159 organizações registadas no portal. Aqui focado no conjunto de dados geográficos, temos cerca de 2.000 conjuntos de dados geográficos, nos seus vários formatos. Portanto, para registar dados no Dados.gov é muito simples, portanto, é um sistema muito aberto, portanto, é preciso um utilizador registar-se, eventualmente, se tiver associado a uma entidade, registar a entidade e associar-se, publicar essa mesma informação e depois, se assim o entender, também publicar as suas reutilizações. Há várias formas para a disponibilização destes datasets, pode ser por upload, pode ser por indexação de um URL ou uso da API, ou então o sistema mais sofisticado, harvesting, temos vindo aqui a falar, e portanto temos aqui uma evolução do nível de automatização dos processos para baixo. Eu vou dar aqui, e para ser aqui um complemento ao que tem vindo a ser aqui dito, a falar um bocadinho das reutilizações. Mostrar-vos um bocadinho como é que temos as reutilizações organizadas no nosso portal. Portanto, as reutilizações são, como vos disse, registadas pelo utilizador ou por uma entidade. Temos aqui à direita, portanto, como é que elas estão organizadas. Cada reutilização tem que estar associada a um conjunto de dados divulgado, um conjunto de dados abertos divulgado no Dados.gov, pode ser complementado com outros dados, obviamente, portanto, de forma a criar valor. Desculpa, fiquei aqui sem. Ok. Vou-vos dar aqui alguns exemplos rápidos, sem me alongar. Temos aqui o caso de uma empresa que são as redes energéticas nacionais, que tem uma reutilização que nos permite visualizar de forma dinâmica a segregação, portanto, da energia fornecida. Portanto, temos a reutilização e depois temos o respectivo conjunto de dados associado. Outro exemplo, este é o caso de um cidadão que é académico, fez um trabalho muito interessante de registro histórico de evolução de notícias e como é que a edição de alguns mídia alteram as notícias ao longo do tempo. É uma reutilização muito curiosa. Tem um propósito de investigação e de tentar perceber como é que funcionam os mídia. Chama-se revisionista.pt. Temos aqui um exemplo da administração pública, de uma reutilização. Portanto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil disponibiliza um dashboard de inúmeras ocorrências, fogos, acidentes. E eu trago este exemplo aqui porque, não só pelo método sofisticado com que os dados são disponíveis, que é via API, como também para ilustrar que outros utilizadores podem usar estes mesmos dados, via API, para fazer as suas reutilizações. E temos aqui uma organização que resolveu usar o mesmo dataset
da Autoridade Nacional para complementar com outros dados meteorológicos e oferecer outro tipo de visualizações. E temos aqui no meio um grupo WhatsApp, que foi também uma reutilização de um cidadão que resolveu divulgar via WhatsApp, portanto, as ocorrências a nível regional. São reutilizações curiosas. Aqui trago-vos, por último, uma reutilização feita na casa, portanto, na AMA, que é o Portal da Transparência, que hoje em dia tem uma importância enorme, por ser um aspecto importante da transparência e da participação cívica, permitindo aos utilizadores, por exemplo, ver como é que o Orçamento do Estado é usado, como é que são usados os fundos europeus, nomeadamente para o Plano de Resiliência e Recuperação. Portanto, trata-se também de um método de divulgação de dados via API, tem dashboards, tem apps, e é um exemplo que tem impacto na sociedade. Ele tem impacto a nível dos mídias e não só. Trago-vos aqui alguns dos exemplos mais sonantes. Portanto, este portal reúne dados de 8 outras organizações importantes e que depositam estes dados diretamente no dados.gov. Portanto, o dados.gov assume aqui um papel agregador muito forte, porque permite que esta reutilização vá à fonte dados.gov buscar os seus dados diariamente. Este portal foi premiado já por 2 vezes e, portanto, é um bom exemplo, consideramos nós, de reutilizações. Passo agora a palavra ao meu colega, Danilo. Muito boa tarde a todos. Vamos então continuar com esta apresentação. O número 5 do artigo 27º da Lei dos Dados Abertos refere a possibilidade de o Dados.gov poder estabelecer parcerias com outros catálogos de metadados ou outros portais que contenham dados abertos. Também, o SNIG, o Sistema Nacional de Informação Geográfica, é o catálogo oficial para a informação geográfica em Portugal. Portanto, e no SNIG estão registados, muitos dos conjuntos de dados geográficos que estão registados são conjuntos de dados geográficos com políticas de dados abertas. Ora bem, o SNIG é a Infraestrutura Nacional de Informação Geográfica que, através do seu Registro Nacional de Dados Geográficos, o Registro Nacional de Dados Geográficos não é mais do que o catálogo de metadados do SNIG, permite o registro, a pesquisa, a visualização e a exploração da informação geográfica sobre o território nacional. Informação essa que é produzida quer por entidades públicas, quer por entidades privadas. Enquanto que as entidades públicas têm que obrigatoriamente registar os seus produtos oficiais no SNIG, portanto não há essa obrigação por parte das entidades privadas. Portanto, aqui queria referir alguns números do SNIG, portanto estão 580 entidades com metadados registados no SNIG. Portanto, desses existem 4.560 conjuntos de dados geográficos e séries registados no SNIG, de Portugal continental e também das regiões autónomas. Destes 4.560 metadados, quase 3.000, portanto, mais um número mais preciso, 2.992 conjuntos de dados estão com políticas de dados abertas e são disponibilizados através de serviços de visualização e serviços de descarregamento. Há aqui uma grande disparidade entre os serviços de visualização e os serviços de descarregamento, portanto, aquilo que pretendemos é de futuro aumentar esta cota de serviços de descarregamento, que são disponibilizar mais serviços de descarregamento. No fundo, aquilo que se pretende é isso. Ora bem, como o SNIG tem este enorme conjunto de dados abertos, a DGT e a AMA começaram as suas reuniões para se estabelecer uma articulação entre o SNIG e o dados.gov. Portanto, estas reuniões começaram em 2019, para estabelecermos aqui uma interoperabilidade entre estes dois portais. Portanto, o SNIG implementa a norma Catalog Service for Web para os dados geográficos e a AMA implementa a norma DECAT. Do lado do SNIG,
Os dados abertos são dados por este parâmetro, o Data Policy, e para manter a identidade de cada organização, de cada entidade no dados.gov, para não ir todos os dados abertos que estão no SNIG para irem diretamente para o dados.gov e serem catalogados como SNIG, mas não, o que queríamos era que estivesse catalogado como sendo da respectiva entidade. Portanto, foi utilizada portanto, a keyword, a sigla da entidade. Portanto, desta forma, criou-se um endpoint que contém estes dois parâmetros e, através do formato JSON, foi possível estabelecer, portanto, esta interoperabilidade, ou seja, os metadados registados como dados abertos no SNIG são carregados por harvesting para o dados.gov. Este processo houve vários testes, foram feitos vários testes. Os primeiros testes foram efetuados com dados da Direção-Geral do Território. Após isso, foi estabelecido um plano de ação para todas as outras entidades. Este processo ainda é muito recente, portanto, começou agora no início de outubro. Portanto, englobava o seguinte: para as entidades que ainda não estavam registradas no dados.gov, estas teriam que efetuar este procedimento, registrar a entidade e notificar por DGT, por e-mail a DGT. Caso não conseguissem fazer esse registro, portanto a AMA e a DGT, ou a DGT fariam esse registro, a organização. Depois estas entidades têm que ter, portanto, um utilizador, ou tinham que registrar um utilizador no dados.gov. Aqui, sempre que possível, que fosse o gestor de metadados do SNIG, mas cabia à entidade designar este gestor. No fundo, este gestor seria o administrador da entidade no dados.gov. Para todas as entidades, a AMA configurou e vai configurar sempre um harvesting com o endpoint do SNIG. Aqui, levantou-nos um problema, que foi para as entidades que já tinham metadados registados anteriormente no dados.gov, portanto, poderia haver um problema de duplicação de metadados. Esse assunto ainda está a ser trabalhado pela AMA, portanto, e esperemos que muito proximamente tenhamos esse assunto resolvido. Foi pedido então às entidades que tinham dados abertos no SNIG que efetuassem, portanto, a validação das suas fichas de metadados, portanto, em termos de política de dados, em termos da sigla da entidade, para estar a sigla da entidade correta, e também, e muito importante aqui, existir links de acesso, quer aos dados, quer aos serviços, ou então um link em que informe ao utilizador como é que ele poderá fazer o download, o descarregamento dos dados. Vou mostrar agora só aqui algumas entidades que já estão neste momento com dados abertos registados no dados.gov. De referir que muitos destes conjuntos de dados abertos encaixam-se naquela categoria dos High Value Datasets, como já vimos na apresentação da minha colega Alexandra Fonseca. Portanto, do lado da DGT, a DGT tem cerca de 762 conjuntos de dados geográficos e neste momento existe só uma reutilização, portanto está registado neste momento uma reutilização destes dados no dados.gov. Como o meu colega António falou, é muito importante que as entidades que usem ou reutilizem estes dados e estes serviços que os registrem aqui no dados.gov, portanto, porque é por isso que nós, é isso que nós pretendemos. Continuando, portanto, neste momento o ICNF também já tem os seus conjuntos de dados registados no dados.gov, tem cerca de 55 conjuntos de dados. O LNEG tem 80 conjuntos de dados registados, a DGEG tem, a Direção-Geral de Energia e Geologia tem 19 conjuntos de dados, o Instituto Geográfico 16, a Região Autónoma dos Açores também, as suas várias secretarias-gerais também já estamos a começar a trabalhar com eles para que os seus metadados estejam registados também no dados.gov, portanto, e muitas outras entidades irão se seguir. De futuro, queremos continuar esta colaboração entre a AMA e a DGT para que mais dados abertos
que estejam registados não só no SNIC, prosseguindo também no dados.gov, e do lado da DGT vamos continuar a trabalhar nesta questão de cumprir o regulamento dos dados de elevado valor e vamos fazer a evolução de todos os nossos dados que estão através dos serviços OGC para as OGC APIs. E com isto termino, sem antes agradecer a todas as entidades do COSNIC pela colaboração que prestaram neste trabalho aqui que estamos a desenvolver. Bien, buenas tardes. Iniciamos la nueva presentación. Esta vez es en nombre del grupo de trabajo de metadatos que se creó conjuntamente precisamente para tratar un poco esta mezcla, digamos, este ecosistema de metadatos. En este grupo de trabajo participa precisamente Datos Abiertos, una representante de Datos Abiertos, el CENIC y el Instituto Cartográfico de Andalucía, de Estadística y Cartográfico de Andalucía. Es un poco, creo yo, el resumen de lo que se ha venido hablando todo el día, que desde el punto de vista de una IDE ya hace años que trabajamos con datos abiertos, ya hace años que trabajamos con metadatos, ya hace años que publicamos y que con licencias abiertas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un poco la sensación que también me parece haber percibido, ¿no? Aquello de, pues, llevamos años haciéndolo, lo decía Agustín también hace un rato, llevamos años con esto y ya descubren que, bueno, vamos a ver un poco. Las premisas que creo yo que siempre hemos tenido en cuenta o que siempre hemos intentado aplicar desde las IDES siempre ha sido cumplir la normativa vigente, normativa de todo tipo, el uso de estándares y normalización, porque si no, evidentemente, las cosas no enganchan, no cuadran, y la colaboración y no duplicidad, que para eso está la coordinación, para eso están los grupos de trabajo. Siempre hemos trabajado con estas premisas y en principio yo creo que podemos decir que ha funcionado bien. ¿Vale? Siempre hemos colaborado, cada uno ha aportado su punto de vista de forma constructiva, hemos ido construyendo y hemos llegado pues, a elaborar o a publicar una serie de información de una forma, sí, siempre mejorable, siempre, pienso yo, pero sí que ya una información, unos catálogos, con unos estándares ya fuertes, digamos, que ayudan de alguna manera a los usuarios de todo tipo a encontrar toda esta información geográfica. ¿Se podría mejorar la explotación? Sí. De hecho, el año pasado ya una de las presentaciones que hicimos era precisamente el hecho de integrar aquello que también se hablaba, me parece que esta mañana, aquello de ¿van a desaparecer las IDES o no? Y bueno, a ver, claro, por ejemplo, Google indexa a ciertas IDES. Si no existe la IDE, no sé yo bien qué va a indexar. Quizás unas páginas que igual tienen información parcial, no lo sabemos. Y lo que comentaba del año pasado, la presentación que hicimos, la capacidad de integrar en un buscador consultas a catálogos. De hecho, presentamos el visor de la IDEC, que es básicamente un visor estándar, por decirlo así, donde la caja de búsqueda no solo encontraba lugares, sino también geoinformación, capas de geoinformación. ¿Vale? Los catálogos, quizás si se utilizaran de esa manera, si se integraran, incluso en software comercial, ¿por qué no? Que la caja de búsqueda encontrara o buscara en esos catálogos, claro, aquí avanzaríamos bastante. ¿Vale? Pero bueno, son cosas a ir mejorando.
Quiero decir es que el tema de metadatos desde el punto de vista de las IDES está más que, no superado, pero está más que establecido. Y entonces llegan a la nueva directiva o nuevas directivas, reglamentos, etc. Algunos lo consideran revolución, yo desde mi punto de vista es evolución. ¿Vale? Las normativas de datos abiertos, también desde mi punto de vista, amplían el hecho de que no solo contemplan datos geográficos, ya es un punto más allá. Aparecen nuevos actores y actrices, administraciones e incluso sector privado que a lo mejor antes pues ni tenía idea, ni le sonaba, ni igual ni le quería sonar el tema de las IDES. Amigo, cuando hablamos de datos abiertos parece que es una moda y tal, vamos a hacer portales de datos abiertos. En casi todos los ayuntamientos grandes ahora hay portales de datos abiertos. Y antes no había IDES. No es malo en absoluto, al contrario. Y la otra parte es que es mayor apertura y flexibilidad aún. ¿Vale? El reglamento que se ha venido comentando también es verdad que da como una cierta, eso, ¿no? Una cierta flexibilidad, una cierta apertura. Parece que ya no es tan acotado, tan limitado, tan rígido, que para los que hemos tenido que implementar Inspire, pues bueno, hubiéramos agradecido alguna postura de yoga, porque la verdad es que tela. Entonces, ¿qué retos plantea estas nuevas directivas, estos reglamentos? Cumplir más normativa vigente, uso de más estándares y normalización, mayor colaboración y no duplicidad y además innovación desde el punto de vista tecnológico, que aparecen nuevos portales, nuevas tecnologías. O sea, es un más, no es un diferenciar, es más. Entonces, ante este reto, el grupo de trabajo de metadatos, ¿cómo lo afrontamos este reto del más y el más y el más y el innovar, etcétera? Primero de todo, compartiendo conocimientos, cada uno desde su punto de vista, todas sus experiencias. Luego, estableciendo conexiones, y aquí ya entraríamos más al detalle específico de pues muchas veces se habla a grosso modo de muchas cosas, de conexiones y harvesting, y sí, claro, pero es que estamos hablando de mucho más detalle. Cuando te pones manos a la obra, a veces el tema se complica, no es tan trivial. Hay que establecer conexiones entre estándares de datos abiertos, de portales de datos abiertos o de metadatos de datos abiertos. Es que no sé cómo decirlo porque para mí las IDES también ofrecen datos abiertos, con otros estándares, con otras normas y otras tecnologías. Es un poquito trabajar a ver cómo nos coordinamos para aprovechar al máximo todo el potencial de los dos puntos de vista. ¿Vale? El tema de condiciones de uso, que también importante. Y sobre todo la coordinación. El tema de los nodos, que también hemos visto, aquello de están ciertas IDES locales, ciertas IDES regionales, la IDE estatal, la IDE europea, y luego están portales de datos abiertos locales, portales de datos abiertos regionales, y uno llama al otro, el otro llama al otro. Entonces nos encontramos aquí que ya empieza a haber duplicidades, que en un catálogo hay información más nueva que en el otro, y que ya no sabes cuál es el bueno, cuál es el malo, y no vas a entrar todos a comparar. Si hay un indexador o si ponemos una caja de búsqueda, claro, podemos tener dos resultados iguales. Entonces, habría que un poquito coordinar este tema, porque es que si no, al final ya no sabes ni qué hay, ni qué no hay, ni cómo está. Entonces, ¿qué aproximación hemos hecho en Cataluña? Aparte de de intentar y de colaborar en esta coordinación por todas las partes, con el CNI, con el nodo estatal, con datos abiertos de Cataluña también, intentando establecer una coordinación para que esta revolución, no explote y no genere precisamente el efecto contrario que debería. ¿Vale? Además de esto, como responsables de la IDE de Cataluña, lo que estamos implementando también en paralelo es el sentido contrario. Aprovechemos que hay muchas administraciones
que han descubierto el tema de la publicación de los datos para asegurar que en la IDE de Cataluña, la infraestructura de datos espaciales de Cataluña, esté toda la información, todos los datos espaciales de Cataluña, provengan de donde provengan. Pues muchas veces los productores o una administración, un ayuntamiento, a lo mejor no, seguro que no piensa en decirle a la IDE de Cataluña, oiga, que tengo esto, publíquemelo. ¿Vale? Sin embargo, a lo mejor ha oído hablar de datos abiertos y publica su portal. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que asegurar es que si en ese portal hay datos geográficos, incorporarlos también a la IDE de Cataluña. Porque de hecho, también la presentación de hace un rato se comentaba el CECAN, se hablaba de tecnología CECAN, que aquí me ha surgido una duda que tendré que aclarar, porque claro, si se publica un metadato ISO con todos los campos y con toda su riqueza, claro, de ahí automáticamente se puede hacer una vista de CAT, pero ¿y al revés? Creo que no. Creo que me dice, no, sí, ya. No se puede. No, que yo sepa, no se puede. Al menos nosotros lo hemos intentado y no se puede, porque hay una serie de campos que hay que rellenar y que no existen en origen. Entonces hay que mapear, hay una cierta intervención humana o una cierta programación. ¿Vale? Y aquí eso es lo que estamos trabajando, pues nosotros queremos asegurar que la IDE de Cataluña contenga toda esa información. Aparte de luego poderla publicar en lo otro, que para nosotros quizás sea más sencillo. ¿Vale? Entonces, la aproximación que hemos hecho, primero de todo, mapear los datos abiertos de Cataluña, del portal de datos abiertos, hemos empezado con esto, evidentemente, mapear los datos abiertos, el catálogo de datos abiertos de Cataluña, qué tenía, cómo eran los metadatos, qué formato tienen, etcétera, y mapearlo con los campos ISO que utilizamos en la IDE de Cataluña, de metadatos de las IDEs. ¿Vale? Aquí ya nos encontramos cosas que había muchos campos y puedo decir que el perfil que utilizamos en la IDE de Cataluña pienso que es muy básico, ¿eh? Aún y así, hay muchos campos que no entraban, ¿vale? Entonces, o intervención humana, o, bueno, derivados a partir de, o textos genéricos, o, bueno, toda una serie de cosas que hay que analizar a ver cómo lo afrontas, cómo rellenas esos campos. Pienso que lo hemos conseguido, también, como siempre, mejorable. Entonces, lo que hacemos es, que lo explicará mi compañero mañana, una ponencia más detallada, más tecnológica de cómo lo hacemos. Lo que hacemos es leer como si nos hubiéramos hecho un harvester propio, un recolector, un cosechador propio. Importamos los metadatos, que pueden ser de CAT o algo parecido a de CAT, los cargamos en una base de datos. A partir de aquí filtramos lo que son geodatos, porque hay cosas que no lo son, por tanto, los descartamos desde un punto de vista de IDE. La otra parte que hacemos y que me parece que poco software hace es filtrar los coincidentes, ¿vale? Porque sí, harvestear, como hay que configuras la URL de origen y venga a harvestear, pero se verifica que realmente no estés cargando un metadato que ya tienes, ¿vale? Que es otro de los problemas. Bueno, pues nosotros también hemos implementado una parte que lo que hace es filtrar lo que nosotros consideramos coincidentes. Miramos una serie de campos y si nos parecen coincidentes, aquellos quedan fuera de momento. Otros los analizamos. Puede ser que sí, puede ser que no. Aquí entra un poquito más la intervención humana, ¿eh? Entonces, cuando ya tenemos los que seguro que no son o aparentemente no son coincidentes, o sea, los que pensamos que no tenemos y que además son espaciales, los transformamos a ISO. Validamos, siempre hacemos un control de calidad antes de cargar y catalogamos. ¿Vale? Y evidentemente no todo queda en una primera carga inicial y en todo un trabajo inicial que ya es ingente, sino luego la otra parte que también es interesante y es lo que siempre hay que pensar, que es que aquello sigue. Y al día siguiente de tú haber hecho toda la carga y todo el análisis y todo no sé qué, al día siguiente te cargan 200 datos más en aquel catálogo de datos abiertos. Todo aquello hay que irlo manteniendo. Siempre hay que pensar en esto también. ¿Vale?
Nosotros trabajamos, pues, es entrar quizás demasiado en detalle, pero trabajamos con el tema de las fechas. Fecha en el momento en que lo hemos catalogado, en el momento en que lo hemos importado, en el momento en que tal, y vamos comparando. Sobre todo trabajamos con indicadores, identificadores, que también lo comentaba Paloma hace un rato. DECAT diría que no contempla identificadores, pues ya hay que ir a buscar el título y a ver el grado de coincidencia con una serie de algoritmos, etc. ¿Vale? Y también estamos trabajando en detectar otros geodatos abiertos de Cataluña para su coordinación. ¿Vale? Siempre intentamos coordinar y que haya el máximo consenso posible, porque es que si no es a veces mucho trabajo para unos y para otros, pues bueno, otro tipo de trabajo quizás. ¿Vale? Y aquí nos encontramos con diversidad de tecnologías, de estándares, de criterios, o sea que el tema es, quizás sea complejo, pero está bien trabajarlo, pensamos. Como mínimo nosotros pensamos que lo estamos consiguiendo. Acelero la llamada del público. En cuanto a las acciones de la IDE, también las resumimos aquí. Se publican los recursos de todos los nodos IDE en el European Data Portal, ¿vale? De la IDE, diría, o del COTSI, no, de la IDE. Se ha solicitado al European Data Portal que además recolecten los recursos de todos los catálogos IDE o que establezca una jerarquía, porque aquí está el tema aquel de que lee unos sí, otros no, unos de aquí, otros de allí. Entonces contactan con ellos para ver cómo coordinar todo esto. Publicar los recursos del COTSI en datos abiertos. Aquí está todo el mapeo que también se ha hecho entre lo que es COTSI, que es el catálogo de datos Inspire, con DECAT-AP, que es la que diría que utiliza datos.gov.es de momento. Y bueno, se han detectado una serie de problemas, una serie de inconvenientes, que bueno, a ver también cómo se solventan. Y finalmente, bueno, también un poco lo que comentaba Paloma esta mañana, que los metadatos de los recursos publicados en datos.gov.es no cumple el reglamento, ni el reglamento de metadatos Inspire, por aquello decíamos de los campos y toda una serie de requisitos, ni el reglamento 2023-138 sobre la lista de los conjuntos de datos de alto valor, las modalidades de publicación y reutilización, que es lo que ha comentado hace un ratito. Y bien, este sería un poquito el resumen, que al final acaba siendo una cosecha selectiva lo que nosotros estamos intentando hacer, ¿vale? Porque pensamos que harvestear a lo bruto, a todo lo que haya, para arriba, para abajo y tal, pensamos que puede ser contraproducente al final, ¿vale? Porque a lo mejor de una misma capa de información, igual en un sitio está de una forma, en otro sitio está de otra y al final no sabes cuál es la buena, cuál no es la buena. Y estamos hablando también en muchos casos de información oficial. Información oficial que significa que se utiliza en juicios, que se utiliza en toda una serie de trámites administrativos y que no puede estar aquello de, no, mira, ahí está publicado. Y no, sí es CCBY, sí, bueno, pero y el grado de calidad y el grado de oficialidad, ¿vale? También es importante. Entonces, pensamos que está bien expandir, pero con cuidado, con cuidado. En cualquier caso, nosotros cosechamos con cuidado. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. No tenemos tiempo para preguntas. Pasaremos à apresentação seguinte. O orador é o Luís Ugda, da Universidade do Minho. E o título da apresentação é a reatualização de dados públicos enquanto princípio jurídico, as políticas de informação em Portugal e Espanha. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho do outro lado dos dados espaciais, que é o lado da infraestrutura,
que é o lado que, de certa forma, implica em alguns aspectos jurídicos que têm cada vez mais ganhado relevância na compreensão do que são os dados espaciais. Venho como investigador da Universidade do Minho, em nome da professora Isabel Fonseca. Estou terminando o doutoramento em Direito em Coimbra, já sendo doutor em Geografia em Brasília. E a ideia de falar um pouco da reutilização dentro dessa visão jurídica é falar um pouco sobre o direito à geoinformação enquanto espécie do direito à informação. Ou seja, a questão locacional ela passa a ter uma certa relevância, que vem desde a Rio 92, dentro dos princípios de que começa-se a pensar que todos os países precisam ter esses sistemas e que precisamos assegurar esse acesso público à informação e à geoinformação, como já foi dito aqui inúmeras vezes, e é repetido na Agenda 2030, e já pensando na questão dos dados com alta qualidade, atuais, fidedignos, e em todas essas características. Esse é um conceito que já vem sendo debatido, né, no Comitê Geoespacial das Nações Unidas, já há vários anos, mas que tem ganhado muita relevância quando nós falamos de dados abertos, e como que esses dados abertos vão ser não apenas produzidos, reutilizados, mas utilizados pela população, por pessoas que têm baixa literacia, muitas vezes geográfica, e que precisam cada vez mais compreender as suas complexidades e perceber a sua aplicação. Nesse caso, pensando muito mais esse lado da infraestrutura do que na questão do lado jurídico, porque quando pensamos em infraestrutura, setor elétrico é uma infraestrutura, telecomunicações é uma infraestrutura, e quando dizemos que os dados espaciais passam a ser uma infraestrutura, isso significa que ele passa a ter um regime jurídico por trás dele. E ao ter esse regime jurídico por trás dele, nos Estados Unidos, né, se começa desde 94, logo após a Rio 92, a se dizer sobre essa questão de evitar o desperdício, né, de esforços pela duplicação, ou seja, vamos fazer um mapa uma vez e usar várias vezes, ao invés de fazer um mapa várias vezes e usarmos uma vez, né? Rompe-se o critério da propriedade intelectual do mapa, como era conhecida, e passa-se a conceber o critério da reutilização como princípio jurídico, né, que vai nortear todas as atividades posteriores. Então, como já foi dito várias vezes ao longo do dia de hoje, em Portugal tem um grande depositório de dados abertos, que é o Portal Nacional, com números consideráveis para a realidade do país. Tem a Lei 68/2021, como também já foi dito, que traz os princípios extremamente relevantes em relação à reutilização. E o artigo 3º, ele traz exatamente já alguns princípios, né? Quando se fala dos documentos, dos dados abertos, onde eles têm que ser localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Então, ali você já tem 4 dimensões que, de certa forma, trazem essa grandeza. Em Espanha, se percebe que, do lado jurídico, já houve uma codificação desses princípios em relação à legislação, do que se tem utilizado para a reutilização, né, onde as normas espanholas, a Lei 27/2006 e a Lei 37/2007, que, de certa forma, são contemporâneas, a própria Diretiva Inspire, já trazem esses conceitos da reutilização e, de certa forma, já tem uma comunidade jurídica que já tem consolidado, verificado e avançado em cima dessas premissas. E quando nós observamos o próprio regulamento, né, da comissão, de 21 de dezembro de 2022, eles trazem claramente tudo isso que, de certa forma, já foi dito, mas quando olhamos sobre esse olhar jurídico, essa questão de trabalhar a granularidade em todos os seus níveis de generalização, né, a questão da precisão, a questão da interoperabilidade, a questão de várias categorias que precisam ser ponderadas para que se possa transformar esse dado em único, em oficial, evitar esse retrabalho, ou seja, evitar com que o cidadão pague 2, 3, 4 vezes para que o mesmo mapa seja feito, né, e forçar essa interoperabilidade para que haja economia desses recursos dos cidadãos. E quando você vê também a questão do identificador único, né, de certa forma, você trabalha com muito aquilo que tem sido convencionado chamar de One Map Policy, né, política pública do mapa único, onde você trabalha exatamente dentro desse conceito de interoperabilidade, de reuso desses próprios dados, para conseguir trazer essa
realidade jurídica dentro de várias repercussões que vão ser utilizadas ao longo da vida útil desse dado, seja para um conceito de cidade inteligente, seja para o conceito de meteorologia, ou mesmo usos agrários como florestais, como tem sido dito. Então, apenas para contextualizar que dentro dessa natureza jurídica do que tem sido estudado dos dados espaciais enquanto um setor de infraestrutura dentro dessa oficialidade, né, tem sido explorado o conceito da reutilização dentro de um contexto principiológico do direito à geoinformação, enquanto espécie do direito à informação, sendo que esses dados são bens públicos imateriais, então eles estão dentro da categoria do direito administrativo, né, e cada vez mais crescente dentro de todos os países. Sempre existe a questão da gratuidade ou da onerosidade, né? O regulamento fala abertamente em gratuidade, mas muitas vezes algumas camadas são tratadas dependendo dos seus custos e dependendo do país, né, das legislações que estamos a trabalhar com a questão de propina, né, do conceito de propina, de tarifa. Existe um grande gap, uma grande lacuna na literacidade entre juristas e técnicos, geógrafos, cartógrafos, agrimensores, né? E essa é um gap muito relevante, porque muitas vezes dificultam a obtenção de direitos nos tribunais. Então, hoje em dia já é possível, e já utilizamos, né, muitas vezes, metadados públicos como prova em tribunais, e muitas vezes o que tem diferenciado uma causa de outra, uma defesa de outra, é saber usar dados espaciais ou não saber usar dados espaciais, o que tem feito cada vez mais uma diferença bastante considerável nos dias atuais em diferentes situações. E a questão hoje é como efetivar uma sociedade que defende direitos usando metadados, ou seja, já temos feito vários softwares, né, que simulam essas situações, principalmente no Brasil, já fizemos também em Portugal, né, dentro do ambiente acadêmico e laboratorial, e temos conseguido resultados muito significativos, já servindo até de referência para acordos no Supremo Tribunal Administrativo Português, exatamente para conseguir referenciar, defender determinadas causas usando dados espaciais e mostrando o quão importante é o trabalho, né, que tem sido feito pelas comunidades, né, de dados espaciais, não só a ibérica, como mundo afora, para que se possa ter ambientes cada vez mais transparentes, interoperáveis, reutilizáveis e cidadãos, né? Então, era esse o contexto. Estou à disposição de quem tiver interesse. Muito obrigado. Obrigada. Acho que temos tempo para uma pergunta. Se houver alguma. Okay. Obrigado. Luís, parabéns pela apresentação. Queria colocar não uma, mas duas perguntas, se me for permitido. A primeira tem que ver com a forma que Alice dizia de estamos perante também um momento em que é necessário avaliar qual é a propina justa por um determinado acesso a dados. Gostava de saber se, no âmbito do estudo que estão a fazer, se já foram determinadas algumas variáveis que podem ser consideradas para fazer essa avaliação monetária do valor do dado, certo? Que é uma das problemáticas hoje em dia. Em segundo lugar, gostaria de saber também a vossa opinião sobre de que forma, e isto é um tema que temos discutido aqui em Portugal também, de que forma é que nós conseguimos efetivamente comprovar que quem diz que tem um HVD, por exemplo, tem efetivamente um HVD. De que forma é que podemos auditar o que assim é, o que é esta predisposição para partilhar, mas dentro daquilo que é o que a lei nos está a pedir para partilhar? Como é que pode ser auditado e até onde é que as entidades podem ir para fazer essa auditoria? Obrigado. Eu que agradeço, duas perguntas fundamentais para que esse sistema se consolide. Na questão inicial, tem muito essa vertente